Y en este lunes vamos también con el coaching del talento con María Luz Pomares, consultora de recursos humanos. Buenas tardes. Buenas tardes, Jessica. Bueno, como estuvimos hablando, hace 2 lunes estuvimos abordando, dijimos que íbamos a hablar de las emociones en esta nueva temporada, de las emociones en el entorno laboral y hablábamos del miedo, ¿no? Que muchas veces tenemos muchos miedos a muchas cosas y hoy vamos a hablar también un poco más del miedo, ¿no? Me parece fantástico porque creo que es algo que nos abruma a todos y si aprendemos un poquito a cómo afrontarlo, nos va a ayudar mucho tanto a nivel personal como a nivel familiar y a nivel laboral. Hay muchos miedos, pero uno de los miedos que tenemos concretamente, ¿no? Pues también el equipo, los trabajadores, trabajadoras, es ese miedo a la crítica. Nos pasa también, como decías, en el entorno personal, ¿no? Pero si hablamos, ¿no? en este punto donde lo hacemos aquí siempre, en el entorno laboral, pues el miedo a la crítica es complicado gestionarlo desde ambos puntos, el que la recibe y el que la da, ¿no? Pues sí, yo creo que es un punto crítico, además, hablando de críticas, no es un punto crítico porque es un miedo natural, ¿no? A que no nos acepten, a un juicio negativo, a que no nos aprueben lo que hacemos. Es un miedo natural que nos invade, pero desde luego cuando llega a ser desadaptativo nos puede hacer pues que nos juega malas pasadas, ¿no? Entonces tenemos que aprender a aceptar críticas, tenemos que aprender a hacer críticas constructivas y sobre todo trabajar mucho el autoconocimiento y sobre todo también ser asertivos, ser honestos, pero es muy importante el autocuidado personal, ¿no? Que no nos afecte demasiado para conducirnos un poco con felices en la vida, ¿no? Esto no nos puede tumbar. No puede con nosotros. No puede con nosotros. A ver, ¿en qué tipo de situaciones podemos encontrar ese miedo a la crítica y cómo se genera ese miedo? A veces no somos conscientes, pero sí que nos pasa en muchas ocasiones que tenemos ese miedo, pues incluso a las exposiciones, ¿no? Directamente, sí. Al miedo al público también, ¿no? Claro, aquí hay una parte muy importante que es conocernos primero, ¿no? Hay personas que por alguna situación tienen excesivo miedo a un juicio negativo, de ahí que intentamos complacer constantemente, de ahí que no nos atrevamos a veces a hablar en público, de ahí que en algunas reuniones tengamos miedo a aportar alguna idea por miedo al ridículo, por ejemplo, o el que dirán. Entonces, situaciones tan cotidianas como ir a un evento, imagínate, ¿no? Bajo el escrutinio, las miradas de las personas que asisten, digamos que esto nos va a afectar prácticamente en todo. El miedo a la crítica nos puede afectar a nuestra imagen, nuestras opiniones políticas, culturales, y nos va a afectar tanto en el plano personal como laboral. Y es muy importante porque las personas que tienen excesiva susceptibilidad a la crítica son personas que van a intentar complacer y que todo el mundo les acepte y van a tener una crisis personal muy importante, y esto va a desembocar en crisis de ansiedad, en baja autoestima y muchas veces pues llegado el punto de que incluso puedan necesitar terapia, con lo cual es algo que tenemos que afrontar poquito a poco. Decías que también ese miedo a la crítica lo podemos tener pues en el propio trabajo y también en aspectos de la vida, como por ejemplo, no sé si nos puedes relatar algunos para que nos sintamos identificados. Pues mira, yo recuerdo pues muchas veces en consulta, en terapia, muchas personas nos dicen que tienen miedo a nuevas relaciones amorosas precisamente por el miedo al rechazo. El miedo al rechazo, a no gustar, el miedo a una entrevista de trabajo. Muchas de las personas que acuden a terapia, a consulta, temen ir a una entrevista de trabajo por miedo precisamente a que no los valoren positivamente o incluso intercambiar puntos de vista, y esa desaprobación puede hacer mucho daño a muchas personas y prefieren evitar esas situaciones. Si ya este miedo a la exposición, a hablar en público, miedo a una entrevista de trabajo, a un examen, si recordamos, los estudiantes con un temor excesivo a hacer un examen y ese juicio negativo, que puede ser una mala nota, les puede llevar a tener una ansiedad muy grande. A veces pasa, ¿no? Con que pues, se exponen un examen, han estudiado muchísimo y hay casos en los que delante del examen se quedan en blanco. Eso existe, pasa, ¿no? Efectivamente. Por esa ansiedad de ese momento. Efectivamente, esas ansiedades, pues hay parte también, ese miedo al fracaso, ese miedo a esa puntuación negativa, ese juicio negativo. Hay muchos estudiantes que les gusta el éxito, conseguir logros, que son capaces de no enfrentarse a un examen por miedo a una nota negativa, y muchas veces si se exponen es muy frecuente que saquen notas desde luego súper positivas, pero ese miedo a veces al juicio, a poder tener un fallo, no sentirse seguros de que se lo saben todo, les puede incluso bajar la nota, porque ese temor les va a hacer rendir menos, con lo cual es algo que tenemos que tener en cuenta. Es común entonces que a veces, pues como decías antes, se recurra a ayuda profesional, terapéutica, para solucionar estos miedos.
Pues es fundamental, cuando ya este miedo es excesivo, no es un miedo natural, pues oye, a todos nos gusta que tengan buena opinión de nosotros, nos da miedo una crítica, sobre todo si esta no es constructiva y no nos va a ayudar a mejorar, pero incluso muchas personas tienen temor precisamente ir a una consulta de psicología para desarrollar y mejorar estas competencias. Este miedo muchas veces, incluso el propio miedo a la opinión del propio terapeuta les hace no ir a consulta, con lo cual estas personas, este miedo a la crítica, este miedo al error, este miedo a, digamos, a enfrentarse a situaciones nuevas, les puede hacer alejarse mucho de la vida social, y esto incluso en algunos casos puede llevar hasta incluso a una fobia social, que llamaríamos. Fobia social, entonces, con esa de las posiciones, ¿no es lo mismo la fobia social que el miedo a la crítica? Tiene que ver, imagino, mucho, pero no es lo mismo, ¿no? Pues la fobia social ya estaríamos hablando de un trastorno de ansiedad específico, que es cuando esta persona, a la hora de exponerse en entornos donde, pues, hablar en público, ir a un lugar donde haya... Ya más concreto, ¿no? Sí, pero siempre hay un componente social de mucha gente, ¿no? Incluso cuando hablamos de fobia social hay un componente de ansiedad anticipatoria, madre mía, si voy allí, ¿qué van a opinar? Y ya incluso una conducta de evitación, de no exponerse o no ir a lugares donde haya un grupo de personas que puedan incluso opinar o valorarse. Muchas veces las personas que tienen este miedo intenso que desemboca en esta fobia, pues incluso dejan de tener contacto con sus propios familiares, con sus propios amigos, por este miedo precisamente al juicio, o incluso a ir a reuniones de trabajo donde puedan ser cuestionados o opiniones diferentes en entornos laborales. Para combatir entonces este miedo a la crítica, ¿qué debemos de tener en cuenta? Pues yo empezaría primero por el autoconocimiento. Uno debe conocerse, porque todos tenemos lo que llamamos un punto ciego, de no nos conocemos del todo. Incluso tenemos que hacer este análisis, ¿no?, de nuestras fortalezas, nuestras debilidades, y oye, que no somos todos perfectos, que todos tenemos cosas a mejorar. Y para mí yo creo que lo importante es pensar que la crítica nos ayuda a mejorar y nos lo vamos a tomar de una manera constructiva. Evidentemente, también de manera asertiva comunicaremos con la persona que nos hace este juicio negativo o esta valoración negativa, pues hablaremos abiertamente, con naturalidad, exponiendo que nos argumente un poquito qué es lo que le desagrada, qué es lo que no le ha gustado de nuestro trabajo, nuestro proyecto. Y si nos vamos exponiendo gradualmente a estas críticas, sobre todo constructivas, vamos a trabajar de modo constructivo, poco a poco vamos a ir perdiendo este temor, con lo cual vamos a ir exponiéndonos precisamente, no evitarlo, porque si algo nos da miedo tenemos que exponernos gradualmente, y sobre todo mucho también hablémonos a nosotros mismos con compasión. Digamos que somos compasivos con los demás, pero a veces hacia nosotros mismos tendemos a ser muy críticos, ¿no? Y somos los primeros que nos autosaboteamos, con lo cual empatía, con lo cual escucha activa, con lo cual conocernos y sobre todo mucha inteligencia emocional, porque es una prueba de oro. Es algo magnífico que haya una crítica para poder mejorar día a día. Sin críticas no mejoraríamos. Y también aprender a decir que no cuando no llegamos, ¿no? Pues sí, efectivamente, no tenemos que tener miedo, ¿no?, a esa crítica. Una crítica es algo que nos, digamos, es una alerta, es una bandera roja, es decir, algo está pasando, algo no funciona, con lo cual vamos a escuchar abiertamente, incluso preguntemos a la otra persona qué es lo que no le ha gustado de nuestro trabajo, de nuestro proyecto, y de esa manera vamos a incluso a obtener información fundamental para poder mejorar en nuestros proyectos, en nuestro trabajo, en nuestras opiniones, y desde luego sentirnos con más confianza y mejorando mucho la autoestima. Nuestra autoestima ha de estar sana, tampoco se trata de tener una autoestima alta, yo digo que es sana, ¿verdad? Y tener esa mirada interior con humildad de que quiero aprender, quiero mejorar, y todos tenemos fortalezas y debilidades, y lo vamos a ver de una manera natural. Al final son estrategias para combatir ese miedo, tener una vida también más saludable y por lo tanto también más rentable dentro de nuestra vida personal y también del entorno laboral. Claro, y también comentabas algo muy importante, que es cómo hacer críticas constructivas. Si estamos hablando del entorno laboral, debemos de conocer que hay dos formas de hacer críticas. Una es criticar sin más, simplemente decir esto no está bien, esto no me ha gustado, para nada, realmente, no vale para nada. Todos recordamos en algún momento algún superior que nos ha dicho esto no vale para nada, incluso recordamos imágenes, ¿no? Lo hemos visto todo, romper un trabajo, ¿no? Se pasaba antes, ahora cada vez menos. Pero en cambio la crítica... Pero ¿cómo duele? Duele mucho, ¿no? Hay como mucha gente me pregunta, bueno, ¿y qué hay que hacer cuando te lanzan ahí un dardito, ¿no? Digo, pues que no te diga el corazón, ¿no? Hagamos preguntas, qué es lo que pasa, de una manera natural, y sobre todo a la hora de hacer críticas constructivas, importante esperar el momento adecuado, ser positivos y siempre tomárnoslo de manera como mejorar. Y vamos a intercambiar impresiones de cómo esto se puede hacer mejor y qué cosas hemos fracasado y podemos hacer
hacer mejor. Y sobre todo, tiene que haber alternativa. Si no hay alternativa y nada más que se pueda hacer, pues entonces no critiquemos el trabajo de los demás, ¿no? Y hay una respuesta muy bonita de si alguien critica de manera destructiva nuestro trabajo, digamos, pero ¿hay alguna alternativa? Estaré encantado de escuchar tus puntos de vista para poder mejorar en mi proyecto o en mi trabajo. Con lo cual, aprender tanto a recibir críticas como a hacerlas constructivamente va a ser vital en el entorno laboral y en nuestra vida personal también, por supuesto. Bueno, poquito a poco para que esas reuniones laborales se hagan un poquito más amables, ¿no? Con asertividad y sobre todo pues proyectando solución de problemas en vez de ir aglutinando más, ¿no? Que no es necesario. Importantísimo, sí. Vamos a seguir hablando de emociones, de miedos en las próximas semanas, Mariluz. Estaré encantada, Jessica. Un placer. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa y volvemos enseguida. Continuamos ahora